Como todos sabemos, la noche del 14 de abril de 1912, el mundo fue testigo de uno de los desastres marítimos más devastadores de la historia. El más grande transatlántico conocido como el RMS Titanic, en su viaje inaugural, desgraciadamente, impactó contra un gran iceberg a las 23:40 horas, hundiéndose en tan solo 2 horas y 40 minutos y llevándose consigo la vida de 1.500 personas. Pero de las diferentes historias de los pocos sobrevivientes a este desastre, resalta la de Masabumi Ozono, el único japonés que se embarcó en el mayor transatlántico de la historia en aquel viaje inaugural. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que suba un nuevo video. Masabumi Ozono era funcionario del Ministerio de Transporte japonés que, al finalizar su trabajo de verificación y funcionamiento del sistema de trenes, Ozono se embarcó en el RMS Titanic en Southampton, Inglaterra, como pasajero de segunda clase. Era el único japonés a bordo, pero no fue por eso que se labró la fama, sino por lo que hizo ese aciago 15 de abril de 1912. Esa madrugada, mientras se encontraba descansando, un mayordomo de la embarcación fue a su habitación y lo despertó bruscamente, indicándole que tenía que usar uno de los chalecos salvavidas asignados sin darle demasiadas explicaciones. Al tratar de subir a la parte superior del barco, y tras un intento fallido, pues le habían bloqueado el paso pensando que se trataba de un pasajero de tercera clase, pudo salir a cubierta. Una vez allí, vio que se estaban disparando bengalas de socorro. Nadie le explicó el porqué, pero su intuición le dijo que era la señal de que el gran buque estaba sentenciado a la catástrofe. Aún con los nervios y el miedo que invadió su cuerpo, tuvo tiempo de pensar que, si le llegaba la hora, tenía que asumirla de acuerdo a los dictados del Bushido, el código ético de los guerreros samurái. Pasada ya la 1:30 de la madrugada, la situación ya era trágica. La proa ya estaba totalmente sumergida y el casco se inclinaba cada vez más a medida que el agua avanzaba. Es en ese momento cuando un oficial gritó: «¡Espacio para 2 más!». Sin pensarlo 2 veces, Masabumi saltó al bote número 10, convirtiéndose en uno de los pocos sobrevivientes masculinos, ya que la prioridad era para mujeres y niños. Es aquí donde empieza la segunda parte de esta increíble historia. Podríamos decir que a Masabumi Ozono le pasó lo mismo que a Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, o a Robert Hitchens, uno de los oficiales del barco, en la que prácticamente todos estos hombres que se salvaron fueron sospechosos en un momento u otro de haberse saltado la norma general del mujeres y niños primero. Horas después del desastre, los propios tripulantes del Carpathia, el buque que rescató a los cerca de 700 supervivientes, fueron los primeros en sospechar del por qué Masabumi Ozono se había salvado, haciéndolo objeto de sus burlas. Pero lo peor, sin embargo, le esperaba en casa. Luego de la amarga experiencia de casi morir en una de las más grandes tragedias marítimas, su regreso a Japón no fue el reencuentro feliz que uno esperaría. No fue recibido con los brazos abiertos, sino con críticas y desprecio. Un libro publicado por Lawrence Beasley, un tripulante del Titanic, 9 semanas después del desastre, mencionaba en sus páginas a un desagradable japonés que había empujado a otros pasajeros con la finalidad de abordar un bote. Aunque Ozono fue el único japonés a bordo, la sociedad japonesa de esos años lo criticó duramente. ¿Por qué regresó con vida cuando tantos murieron? Es un cobarde que empujó a otros para salvarse. Estos eran los comentarios que circulaban e incluso su empleador lo degradó en respuesta a la presión pública. Al año siguiente, en 1913, Archibald Gracie publicó sus memorias sobre el naufragio, el cual fue un éxito mundial, y Masabumi, sorprendentemente, se encontró con la desagradable sorpresa de que en dichas memorias era el protagonista. Gracie lo acusaba de ser un polizón en el bote número 10,
algo que poco después corroboraría el capitán de ese esquife, Edward Blake, ante una comisión de investigación en el Senado estadounidense. Incluso llegó a decir que se había disfrazado de mujer para poder colarse en aquel bote. En Japón, una cultura por entonces muy poco tolerante con los que prefieren salvar la vida al honor, en este caso, se consideró poco menos que un oprobio nacional. Así comenzó una gran presión social por parte de los medios. La gente comenzó a llamarlo cobarde, miedoso, deshonesto, inmoral y otros incluso decían que debía haber muerto. Se le aplicó una forma de ostracismo que, en su caso, se tradujo en la expulsión o degradación pública de su puesto de trabajo en el Ministerio de Transporte, aunque la sanción no duró demasiado. Incluso llegaron a pedirle que se suicidara para restablecer su honra con Japón. Pero contra todo pronóstico, el ministerio volvió a darle el trabajo hasta 1939, año en que falleció, por considerarlo una persona muy valiosa como para prescindir de ella. Décadas más tarde, el honor de la familia Ozono no quedó restablecido hasta que la familia hizo pública la carta de Masabumi a los medios de comunicación, luego del estreno de la película Titanic, del director James Cameron en 1997, ya que el filme despertó una enorme curiosidad en Japón por conocer de cerca la historia del único japonés que iba a bordo del barco y que pudo sobrevivir para contarlo. Investigaciones realizadas años más tarde por la Fundación RMS Titanic revelaron que Beazley había confundido a Ozono con otro pasajero de origen asiático en el bote número 13, mientras que Ozono había abordado el bote número 10. La reacción inicial de la sociedad japonesa hacia Ozono refleja aspectos profundos de la cultura japonesa, como el espíritu del Bushido, que valora el sacrificio personal, y una conciencia aguda de la vergüenza, que dicta comportarse de una manera que evite cualquier crítica o burla de los demás. Es por eso que, a principios de milenio, el gobierno japonés otorgó el indulto oficial póstumo a Masabumi Ozono, lo que trajo un gran alivio a toda su familia. Por eso podemos decir que las acciones de Ozono no fueron en absoluto condenables y que finalmente se hizo justicia a su memoria. A veces, la historia no es solo un relato de eventos pasados, sino también un reflejo de los valores y mentalidades de una sociedad. Y la historia de Masabumi Ozono, un hombre que fue tratado cruelmente porque solo quería volver a ver a su esposa y sus hijos, es una prueba de ello. Espero que este video haya sido de tu agrado y muchas gracias por tu preferencia. Nos vemos en una siguiente emisión de Sucesos Icónicos.